Supercrack Estrella presenta la gran catástrofe que viene de Groenlandia. Ya sabéis que me llaman mucho la atención los temas relacionados con los cataclismos de todo tipo. Volcán de Yellowstone, terremotos, el desastre de Fukushima, y muchos otros. También todo lo relacionado con la Antártida. Pero otro punto de la Tierra que tiene mucho peligro para la existencia de la raza humana está en el norte, en el Ártico. Ya hice varios vídeos sobre esta zona, sobre los múltiples movimientos sin explicación alguna para la gente de a pie de los rusos y los americanos, y me preguntaba el porqué de todo esto. Pues es un tema que no se analiza demasiado en los medios de comunicación mundiales. Y el peligro que emana este territorio es tal vez el más preocupante e inminente para la vida en la Tierra. Vamos a Groenlandia, la enorme isla del Ártico que pertenece a Dinamarca. Aquí está la amenaza. Resulta que en los hielos de Groenlandia hay una base nuclear de Camp Century. Suena como algo salido de una película de James Bond. Una operación militar secreta escondida debajo de la capa de hielo de Groenlandia. No es ficción, eso ocurrió en Camp Century durante la Guerra Fría. En un lugar remoto, a 800 millas del Polo Norte, en el año 1959, el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos construyó una ciudad subterránea secreta bajo el pretexto de llevar a cabo una investigación, estudiar la viabilidad del proyecto Iceworm, un plan para almacenar y probar misiles nucleares desde el interior del hielo durante la Guerra Fría. El proyecto Iceworm era el nombre en clave de un programa de alto secreto del ejército de los Estados Unidos durante la Guerra Fría para construir una red de móviles de los sitios de lanzamiento de misiles nucleares bajo la capa de hielo. El objetivo final de la colocación de misiles de mediano alcance bajo el hielo, lo suficientemente cerca de Moscú para atacar objetivos dentro de la Unión Soviética, se mantuvo en secreto por parte del gobierno danés. Estudiar la factibilidad de trabajar bajo el hielo, un proyecto de cobertura muy publicitado, conocido como Camp Century, fue lanzado en 1960. El propósito oficial del Campo Century, según ha explicado el Departamento de Defensa americano a funcionarios del gobierno danés en 1960, fue probar diferentes técnicas de construcción en condiciones árticas, explorar problemas prácticos con un reactor nuclear semimóvil, así como el apoyo científico a experimentos sobre la capa de hielo. El coronel del ejército de los Estados Unidos, John H. Kerkeling, fue el militar puesto al frente de un ambicioso proyecto que construyó literalmente una ciudad subterránea bajo el hielo de Groenlandia. Todo se preparó para simular un centro de investigación y experimentación científica, pero en realidad escondía todo un entramado de defensa militar que había decidido trasladar hasta allí aquel centro de operaciones debido a su perfecta ubicación a medio camino entre Nueva York y Moscú. Estamos en plena Guerra Fría y la máquina propagandística transmitía las bondades del liderazgo científico y tecnológico. Desde aquí, el hombre conquistaría el Polo Norte creando unas instalaciones sumergidas a 8 metros de profundidad, capaces de alojar a más de 200 científicos y militares. Aquí se instalaría el primer reactor nuclear portátil del mundo. No solo eso. El experimento, con una comunidad aislada en condiciones extremadamente adversas, también iba a servir de ensayo para una hipotética base estable en la Luna. El ultrasecreto proyecto Gusano de Hielo incluía 600 misiles ocultos bajo el hielo capaces de alcanzar Moscú desde 2000 puntos. La base constaba de 21 túneles. Contaba con biblioteca, laboratorios, iglesia, calefacción y sistema de alcantarillado. Pero ningún reportaje de la época sobre este proyecto lo contaba todo. En sus numerosas apariciones en los medios quedaba olvidado un impresionante proyecto bélico. Project Iceworm, se llamaba Proyecto Gusano de Hielo. Pero todo aquel monumental montaje que tuvo un costo de $8 millones, 60 millones si lo trasladamos a nuestros días, de poco sirvió, ya que, tras varios años de construcción, apenas tuvo una producción activa, abandonando el proyecto en el año 1966. En 1951, Estados Unidos y Dinamarca firmaron el acuerdo para la defensa de Groenlandia, lo que permitió a los americanos instalar varias bases en la región. Sin embargo, el plan bélico real que escondía la base, el llamado Iceworm, no se conoció hasta la desclasificación de unos documentos en 1997. Se trataba de construir una base militar bajo el hielo. Un complejo entramado ferroviario de 130.000 kilómetros cuadrados, armado con 600 misiles balísticos ocultos bajo el manto polar y capaces de alcanzar Moscú desde más de 2000 puntos de lanzamiento distintos. Finalmente el proyecto Iceworm fue descartado por una serie de inconvenientes técnicos y políticos. Sigue sin quedar claro si Dinamarca, que entonces gobernaba Groenlandia, fue informada.
Pero atrás quedó un caramelo envenenado que el cambio climático amenaza con sacar a la luz. Conscientes de la inestabilidad de la enorme masa de hielo que cubre Groenlandia, los ingenieros norteamericanos habían calculado una esperanza de vida para Camp Century de solo 10 años. Debía funcionar entre 1960 y 1970. Pero la naturaleza se mostró menos dócil de lo esperado. En 1962, solo 2 años después de la inauguración de las instalaciones, el techo que cubría el reactor nuclear se desplazó debido al peso de la nieve compactada. 2 años más tarde, el techo y los muros estuvieron a punto de colapsar. Un accidente nuclear no es cosa de niños y finalmente se optó por desmantelar la base antes de tiempo. En 1967 se produjo el desalojo definitivo. Pero lo único que se llevaron consigo fueron sus pertenencias y el reactor nuclear. Todo lo demás quedó abandonado con la esperanza de que quedase para siempre enterrado bajo el hielo. Una perspectiva realista, salvo por la aparición de un pequeño inconveniente: el calentamiento global. El concepto ni siquiera existía entonces, pero unas décadas más tarde es ya una realidad que amenaza con sacar a la luz toneladas de desechos abandonados en el fallido Camp Century. Se calcula que Estados Unidos guardó en los túneles Camp Century basura tóxica que ocuparía la superficie de 100 campos de fútbol. Hay unas 9.200 toneladas de basura material, como edificios o infraestructura ferroviaria. Los desechos químicos se componen de 200.000 litros de combustible diésel y una cantidad considerable de bifenilos policlorados, un compuesto químico altamente tóxico prohibido desde 1977. Lo explica William Colgan, investigador de la Universidad de York, Canadá, y autor de un artículo en el que llama la atención sobre el riesgo de que todo aquel material que los ingenieros daban por enterrado para siempre pronto podría quedar al descubierto. La lista de desechos continúa. Hay 24.000 millones de litros de aguas residuales y residuos nucleares provenientes de la central desmantelada. Todo este material podría quedar al descubierto. No es cuestión de si ocurrirá o no. Eso está fuera de duda. La clave es cuándo. Muy pronto todos estos residuos acabarán en el océano. Al abandonar la base, dejaron todo detrás, pensando que la nieve se iría acumulando sobre las instalaciones. No contaban con el cambio climático, así que esta es una amenaza mucho más cercana de lo que pensamos. Lo de Fukushima va a quedar en un chiste en comparación con esto. Hay que estar atentos a la información. Si el vídeo te ha gustado, dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal.